voy a empezar a grabar esto, ¿sí? Solo una disculpa, ahí se me fue esto. Ahora sí. Me gustaría que cada uno de ustedes me fuera diciendo un aspecto positivo y negativo de dar cátedra a la generación de jóvenes, ya sea en secundaria o de prepa, las que ustedes le dan. ¿Qué cosas les parecen, pues que son padres o que les gusta de estar dando clases a esas generaciones y qué otras cosas les generan conflicto o con las que chocan? Yo digo que podemos empezar contigo, Andrés. Me gustaría escuchar de ti primero estos aspectos positivos y negativos. Bueno, pues muy buenas noches a todos, ¿verdad? Voy a iniciar con el aspecto positivo, ¿sí? Creo que hoy en día los estudiantes, por lo que yo he visto con ellos en esta parte, pues hay una mayor información al alcance, ¿sí? Ya no necesitan de ir a la biblioteca, ¿verdad? A pasar horas y horas buscando en otros libros, ¿verdad? Pues la información ya lo tienen prácticamente al alcance de la mano, ¿sí? De un botón, de un clic, ¿sí? Y esto es algo pues muy positivo para la educación, ¿no? Porque pues la información ya nos llega en el momento, prácticamente ya a, a- a segundos de lo que sucede, pues nosotros podemos saber qué pasa al otro lado del mundo sin esperar a que pase el, el tiempo, ¿verdad? Para darnos cuenta de la información, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es algo muy positivo, ya que así se puede generar también, pues, perspectivas diversas de las situaciones que van aconteciendo en el día a día, ¿no? Pero también, pues, para tener más información. Eh, Otro punto positivo sería, pues, transmitir la información a nuevos estudiantes, que es algo muy padre de ser maestro, ¿sí? El que llegan esas tábulas rasas, como dicen John Locke, ¿verdad? Este filósofo empirista, y que uno prácticamente escribe en esas tábulas rasas, ¿no? Y ellos pues van generando también su propio conocimiento, su propio pensar, ¿sí? Y se van generando sus propias ideas y van construyendo su pensamiento crítico, que es a lo que como maestro creo yo que estoy llamado, ¿sí? A enseñar a estas generaciones, ¿no? El aspecto crítico, que esto lo voy a ligar con lo negativo, porque una cosa negativa que yo encuentro en las generaciones es precisamente esto, ¿no? Que les cuesta trabajo ser críticos, ¿no? En el sentido de que llega la información como es inmediata, así como es positiva, también vemos esta otra cara de la moneda, pues también se genera un exceso de información que a veces los jóvenes reciben y que no saben distinguir entre las famosas noticias falsas, ¿no? Y, y todo esto acarrea pues tanto exceso de información. Entonces, esa falta de crítica de los jóvenes hace pues que vayan teniendo tendencias pues a- hacia la falta del criterio, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, pues también ellos pues necesitan aprender, ¿sí? A ser precisamente conscientes de lo que se encuentra en las redes sociales, en internet, ¿no? Y que vayan discerniendo en la información. Bueno, esto sería todo de mi parte. Perfecto, muchísimas gracias. Muchos puntos que creo que vamos a estar también tocando ahorita conforme avancemos en estos temas. Antes de darle la palabra a la persona que sigue, nomás voy a avisar, como no tenemos estas suscripciones especiales del Zoom, pues ahorita tenemos estos límites de 40 minutos donde se va a cerrar la llamada. No se preocupen, apenas se cierre, vamos a volverles a mandar la liga, pero siempre manteniendo el tiempo que llevamos desde esta primera llamada hasta las que siguen. O sea, no hay problema. Estamos aquí contando el tiempo, así que por si se nos llega a cortar, no se preocupen, les va a volver a llegar una liga. Bueno, la que sigue, espero no estar pronunciando mal su nombre, Aline.
Sí, ok. Me gustaría que usted nos dijera un aspecto positivo y uno negativo respecto a dar cátedra a las generaciones de jóvenes a las que usted educa. Ok, bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Aline Zamudio. Tengo 45 años, 9 de ser profesora a nivel bachillerato. Bueno, uno de los aspectos positivos de dar clases en este nivel, pues la realidad es el ver el crecimiento y el avance del estudiante, ¿no? No solamente en el aspecto académico, sino también mucho por lo menos a mí me ha tocado vivir y ver el crecimiento también a nivel personal, ¿no? La seguridad con la que van avanzando cuando van teniendo las certezas de que tienen las herramientas necesarias para lo que sigue, ¿no? Otro aspecto positivo, pues, es que conoces el entorno y los contextos distintos en los que se mueven las diferentes generaciones, ¿no? Mi generación de hace 8 años, pues, no es igual a la generación que tengo actualmente, ¿no? El cambio, o sea, la perspectiva que tienes, te da a lo mejor herramientas o te impulsa incluso a buscar herramientas nuevas para motivar el estudio en estos estudiantes, ¿no? Como aspectos negativos, estoy de acuerdo completamente con Andrés, en lo que comenta de que pues sí, la información la tienen al alcance de un clic, pero no saben discernir entre esa información, ¿no? Porque para empezar, pues no saben investigar, son buscadores de información y copiadores de información. Entonces, cuesta un poquito de trabajo llevarlos de la mano y comenzar a enseñarles por qué es importante la investigación, más allá de la búsqueda de información. Obviamente también un aspecto negativo es que cada vez hay un poco más de desinterés por el aprendizaje como tal. Muchos de los alumnos realmente se quedan con lo que ven en la escuela, con lo que tú como profesor les dices, y hasta ahí llega, ¿no? Entonces es importante poner una balanza en la que les puedas decir que sí, tú eres el docente, pero que el aprendizaje a partir de pues, prácticamente secundaria en adelante va a comenzar a ser cada vez más responsabilidad de ellos mismos, ¿no? Que ellos son la herramienta principal para que haya conocimiento y aprendizaje. Serían los aspectos de manera general que yo te pudiera compartir. Muchísimas gracias, Aline. Ahora me gustaría la opinión espero no estar diciendo el nombre mal, Edgardo. Tuvo el aspecto positivo y el negativo. Ok, bueno, pues muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Algo positivo que a mí me encanta son dos cosas. Uno, la frescura de los jóvenes. ¿Por qué? Porque al ser jóvenes, pues ven algo, ven al mundo, se lo quieren comer y pues pues sí, te recuerda a lo que tú viviste como joven. Y ahí dicen, ¿no? Que uno chupa la energía de los muchachos, ¿no? Por eso se conserva joven. Entonces, es interesante porque esa frescura pues nos mantiene actualizados, sobre todo por las cuestiones que viven ellos, lo que vive el contexto social que tienen los jóvenes que a la postre van a ser la fuerza productiva, la fuerza principal del país, ¿no? Yo sí hablo con mis compañeros de lo que ven mis muchachos, ni me entienden. ¿Por qué? Porque no están en contacto con ellos, pero uno como docente puede tener esa oportunidad de saber qué pasa con los muchachos de una manera actualizada. Lo otro es, pues esa, no sé si poderlo llamar inocencia, pero esa inexperiencia de que todavía no han vivido muchas cosas que uno ya ha vivido, entonces eso nos permite no interferir, pero sí poder guiar y poder decir algo que a lo mejor en nuestra época no nos dijeron. Entonces eso es una parte muy, muy sabrosa de ser docente. El aspecto negativo, híjoles, yo lo ligo mucho a lo que decían del el exceso de información. Estamos en la época de lo que llaman la gratificación instantánea. Entonces, ¿qué pasa? Los muchachos ya no le tiran a procesos largos de formación, a procesos donde uno se tiene que esforzar y uno tiene que ir practicando pues para apropiarse propiamente del conocimiento, sino que quieren que todo salga a la primera bien, y no es cierto. Entonces, esa es una, y la otra es que no están acostumbrados o se les ha dado una mala imagen del fracaso.
tienen miedo a fallar y es como, bueno, pues ya te equivocaste, no pasa nada. Pero ellos no, ellos lo ven hasta como un estigma social, ¿no? Ay, me equivoqué, ay, está aquello. Mejor ni lo intento. ¿Para qué lo intento si me voy a equivocar? Entonces, yo creo que luchamos más contra una apatía generalizada de los muchachos. Va, muchísimas gracias. Sí, aquí ahorita varios temas que voy a retomar en la pregunta que sigue, pero ahorita vamos con las últimas dos opiniones porque acaba de conectarse otro de los participantes, profesor Eric. Ahorita, Eric, si ahorita puedes poner la cámara, por favor, y ya ahorita para que te cedamos la palabra y te explico un poco. Hola, Eric, muy buenas noches. Hola Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Eric. Pues aquí estamos armando el grupo de discusión. Ahorita estoy preguntando justamente un aspecto positivo y otro negativo sobre dar cátedra o sobre las generaciones actuales de jóvenes en secundaria o preparatoria. Estoy haciendo la pregunta individualmente. Ahorita le voy a pasar el turno a Cris y luego te lo paso a ti, Eric. ¿Parece? Gracias, sí. Va. Cris, entonces, el aspecto positivo y el negativo. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, soy Cris Varela. Tengo 13 años dando clases, en casi todas las secciones, pero especialmente secundaria y prepa. Algo positivo que veo, digo, además de todo lo que ya mencionaron, que estoy totalmente de acuerdo, es la apertura de los niños, de los chavos, te permiten ser más cercanos con ellos. De verdad, el ser más abiertos que antes, porque antes la comunicación entre maestro-alumno creo que era una totalmente diferente. Ahora es mucho más abierta, te tienen como más confianza, platican más cosas. Eso te permite apoyarlos o guiarlos en muchos aspectos. Eso es algo bien padre, concuerdo con Edgardo. De verdad es bien padre esta energía que comparten con nosotros, que antes no tenían. Antes, qué esperanzas, ¿no? Que tú hablaras así de cercano con tu maestro. Eso no pasaba, era como la autoridad y lo volteas a ver porque él tiene la verdad, ¿no? Y nada más. Ahora no, ahora se permite esta parte, esta comunicación que nos permite como que llegar a este aprendizaje, ¿no? Y eso se me hace súper positivo. La cantidad de recursos que tenemos, eso es algo muy bueno, muy positivo. Tenemos unos recursos infinitos, que luego de repente se nos voltean, ¿verdad? En contra. Tantos recursos se voltean. Porque en efecto, creo que me voy a lo negativo, cosas que al aspecto que ya mencionaron varios de ustedes, es justamente esto, ¿no? La falta de discernimiento, menciona Lynn. Si les cuesta, ven tanto y les cuesta tanto, lo ven difícil y se van por lo fácil, como dice Edgardo, les gusta lo fácil, lo rápido, lo que ya está hecho, porque esta parte de discernir como que no les simpatiza, porque eso cuesta mucho, ¿no? Yo de verdad con esta pandemia me di cuenta que siempre hemos dicho, no son buenísimos para la tecnología, pero para lo que les conviene, porque resulta que en el aspecto virtual, en la educación virtual, como que se les dificultó un poquito, ¿no? Resulta cuando uno creería que iba a ser fácil para ellos, ¿no? Ya se dieron cuenta que lo virtual no es tan fácil, requiere de muchas habilidades, no solo tecnológicas, ¿verdad? Entonces creo que esa parte es negativa. Y algo bien importante que mencionó Edgardo, que para mí es la más importante de todas, la más negativa creo de todas y que me preocupa de verdad, es esta falta de tolerancia al fracaso. De verdad que es algo bien preocupante, no saben lidiar con el fracaso y eso les pega emocionalmente de sobremanera y es algo que de verdad como maestros a veces nos cuesta como balancear un poquito, ¿verdad? Por lo grave que es o lo poco que saben manejar esta emoción, esta falta de tolerancia, esta impaciencia que tienen. Pero la tolerancia sí me preocupa un poquito. Creo que podría ser algo muy negativo. Muchísimas gracias, Cris. Ya vemos aquí que salió la barrita de que se está acabando el tiempo. Eso también es porque pues empezamos la sesión con mis compañeros un poco antes, por esto como que de la nada ya se siente que se está acabando, pero la sesión ya lleva abierta un rato. Pero pues pasamos contigo, Eric, y yo digo que para no luego interrumpir las siguientes preguntas, después de ti cerramos esta sesión, abrimos otra y ahora sí continuamos con las demás cuestiones. Así que, Eric, del contacto que tú has tenido con los jóvenes en estas generaciones de prepa y secundaria, actualmente, ¿cuáles notas que son aspectos positivos y negativos de estas generaciones?
Gracias, Miguel. Pues mira, la comparación generacional que yo podría hacer, básicamente, sería cuando yo fui alumno, ahora que ya directamente tengo la experiencia, porque siempre en la docencia he estado más de manera intermitente por mis diferentes actividades, pero yo podría comparar básicamente con cuando yo estuve en secundaria o cuando yo estuve en prepa, con los jóvenes de ahora. La principal diferencia que yo veo básicamente es, gracias al Internet, la, ya en la era de la comunicación, como le llamaban Morán y algunos otros autores, esta diferencia, el Internet yo creo que es el que marca la generación, quizá también la educación en casa, que lo que le llamaban las pseudosociólogos, con las simplificaciones como de la generación X, que por ejemplo, en Estados Unidos se da la generación donde el padre y madre trabajan, pues aquí en México se da, yo creo que a finales de los 90, principios de los 2000, y esta generación, que ya son chicos que crecen más en casa, el aspecto positivo es que la cantidad de información a la que están expuestos y a la que pueden investigar gracias al Internet o a las redes es mayor. Entonces, yo sí veo una mayor apertura en cuanto a capacidad de asimilar información a las generaciones de ahorita de secundaria y de preparatoria. Adquieren y asimilan más información, la saben encontrar un poquito más pronto y rápido que las antiguas generaciones, que quizá costaba un poco más de trabajo, que realmente había que investigar en una biblioteca. Yo me acuerdo una vez con uno de mis primos, que es ingeniero químico, que lo fuimos a visitar a Guadalajara y que incluso tuvimos que ir a la casa de uno de los ingenieros de una de las universidades prestigiosas de allá para que le prestara un libro que solo lo tenía en Guadalajara para investigar unas cuestiones pues que tenía que ver una materia ahí de química. Entonces ahorita todo eso cambió con las generaciones de ahorita. El problema es que también hubo como una intermitencia, porque ahí me tocó cuando estaba en la universidad, que era el Internet completamente abierto, y después cuando Google y todas estas empresas importantes hacen como la transformación de la web 2.0, también nos encontramos en que los alumnos, cuando no saben buscar o cuando no, como maestros, no les proporcionamos la información de las fuentes adecuadas, también a veces la información se repite mucho porque van a los mismos 2 o 3 sitios y sacan la información de ahí. Aún así, con eso, tienen más capacidad, desde mi punto de vista, para absorber información. En cuanto a lo negativo, creo que también el estar tan online y ya los proyectos que hay de empresas como Facebook, que están en el metaverso, los videojuegos que son completamente inmersivos, creo que sí falta esa cuestión de el contacto con el mundo real o el mundo físico, que en muchos de los alumnos sí hace falta. El hecho de que salgan a jugar a la calle, que hagan más deporte, que a lo mejor tengan experiencias más vivenciales. Creo que en esa parte sí están como en una burbuja en casa la mayoría de los niños. Obviamente vivimos una realidad completamente diferente. Pocas son las colonias, por ejemplo, aquí de León, donde ya un muchacho puede salir a la calle y estar seguro. O sea, realmente vivimos una cuestión de delincuencia y de violencia que no había tenido precedentes en México, de una violencia entre civiles. Entonces, el aspecto positivo yo sí vería esa cuestión de que tienen acceso a más información, pueden buscar un tutorial. Lo que decía Cris se me hizo muy, muy certero, de que a veces son muy buenos para la tecnología cuando les conviene. Si necesitan buscar o encontrar o bajar un driver para un videojuego, lo van a encontrar, pero si necesitan conectarse a su clase y poner atención, quizá falle el internet o por ahí puedan pasar ciertas cosas. Pero en general esa es la diferencia que yo encuentro, sobre todo lo de las redes y el contacto con el mundo físico y real. Ok, sale. Muchísimas gracias, Eric. Ahorita aquí acaba de entrar Omar Ramírez. Hola, muy buenas noches. Lo que vamos a hacer ahorita es que, bueno, nos vamos a desconectar porque está acabando el tiempo de esta sesión, pero vamos a volver a pasarles la liga para que se nos reinicie aquí los 40 minutitos que luego nos da el Zoom. Y pues pasamos ya a las preguntas, ahora sí más abiertas, donde cada quien va a poder hablar, van a intercambiar ideas ahora sí más fluido, ya no pasar como de persona en persona, sino cada quien va a interferir conforme lo que les despierte las ideas que los demás comparten. Así que
Ahorita voy a cerrar esta sesión, no se preocupen, de inmediato les llegan el siguiente link. Gracias. Gracias. Voy a grabar. Estoy dando. La diferencia generacional, ¿no? O sea, entre las generaciones de las que ahorita estamos hablando y pues las generaciones de las que ustedes fueron partícipes, de las que ustedes, cuando estuvieron ustedes en la secundaria, en la prepa, ¿no? Y en estas épocas. Ya han mencionado algunas cosas, el aspecto de la facilidad de la información hoy en día, esa paradoja curiosa entre que es la época en que más fácil tenemos la información y con cantidades así sorprendentes, pero en que menos estamos interesados en informarnos, ¿no? O en conseguir tal información, más bien. Acá hablaron ya también esta idea del miedo a fallar, al rechazo, ¿no? A que algo le salga mal. También me gustaría saber, por ejemplo, ahorita ya que se pongan a discutir, qué aspectos de lo que fue su generación cuando estuvieron en secundaria y preparatoria a las generaciones que actualmente están en esos niveles, qué cosas han cambiado, además de las cosas que ya se han mencionado, tanto que ustedes consideran que para mal, pero también para bien, qué cosas se han mejorado además del tema de la información y de esas cosas. Creo que hay dinámicas entre el maestro y el alumno que han cambiado también mucho y sí me gustaría saber ustedes qué opinan de estos cambios. Este ejercicio que hizo Eric de justo pensarlo desde lo que ustedes fueron cuando estuvieron en la secundaria y en la prepa. Voy a darle la palabra a alguien, pero ya después, para acomodar un inicio, y ya después ustedes ahí van interviniendo. Me gustaría que, Aline, tú dieras aquí la primera palabra. Ok, bueno, pues para empezar son 29 años de diferencia, ¿no? De cuando yo estaba en la secundaria y la prepa a como estoy ahora, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor una de los aspectos más importantes, creo que ya lo mencionó, lo mencionó un poco Edgardo, que se ha roto un poco la barrera, No fue mi internet, ¿verdad? Pedimos a Kim. Sí, se nos fue. Ahorita que regrese, si quieren, Andrés, tú puedes ir dándonos tu opinión de esto y ya para que de nuevo siga fluyendo la plática. Ahorita que vuelva Lynn, que ella termine de opinar. Pero si quieres por ahorita, Andrés, tú vele dando. Ahí está. Ya. Bueno, pues, bueno, aparte de lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Sobre el método de estudiar, ¿no? Que es la investigación ahora digital y antes era pues, los libros, ¿no? Creo que también otra diferencia que se ha quitado es esa lejanía, ¿verdad? Entre el alumno y el maestro, ¿no? Porque a veces antes se veía al maestro así como que su excelencia, incluso hasta la misma estructura física de los salones, ¿no? Existía, no sé, si todavía en algunos salones existe la famosa cátedra, ¿sí? Donde el maestro estaba por encima, incluso físicamente la estructura estaba por encima de los alumnos y los alumnos estaban abajo, ¿no? Y esa enseñanza tradicional, ¿no? De decir, aquí yo soy el maestro y lo que yo diga es casi, casi palabra de Dios, ¿no? Y se cumple. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya prácticamente el alumno se acerca, ya no existe esa cátedra, ya el alumno se acerca con el maestro, dialoga, incluso a veces hasta lo toman como consultor psicológico, ¿no? Del departamento psicopedagógico, aunque no pertenezca a se abre, abre esa esencia que tiene como persona y el maestro pues escucha, ¿no? También atiende esta otra perspectiva, ¿sí? También creo yo que otro cambio que hemos visto pues es el que pues los papás, ¿verdad? De los alumnos, ahora ya a veces
pues le tienen miedo pues a los niños, ¿no? O a los adolescentes. Yo a veces cuando, cuando tengo a un alumno problemático, digo, bueno, pues, si le hablo al papá, el papá como que hasta le da miedo al hijo, ¿no? También así como que, es que no le digo nada. Bueno, señor, pues, ¿quién es el papá, no? Aquí pues la autoridad, usted o el muchacho, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en la preparatoria, pues cuidado, ¿no? De si uno le faltaba el respeto al maestro porque el papá era con que el maestro me dijo que no hiciste la tarea y te dio un reglazo, pues ahora yo te voy a dar otro, ¿no? Para que entiendas. Creo que eso también ha cambiado, ¿no? Y esto pues ha traído consigo pues una cercanía también, pero también a veces como esa pérdida, ¿no? De la autoridad dentro del salón, ¿no? Sí, me gustaría saber de los demás si opinan que esto la pérdida de la autoridad, lo ven como algo bueno, como algo malo. ¿Qué opinan de este tipo de cambios, por ejemplo? Bueno, abonando un poquito a lo que dice el compañero Andrés, creo que cambiaron los roles bastante, ¿no? Los roles que antes existían, estaban como muy establecidos, como dice Andrés. Ahora ya los roles cambian y cada rato cambian además, ¿no? Es no nada más como que se cambiaron y se quedaron. No, creo que están cambiando constantemente. Este rollo con la autoridad, esta imagen de la autoridad que tienen los niños, los adolescentes, cambia mucho, y eso nos ha afectado un muchito a los maestros porque perdimos mucha autoridad. Sin embargo, quiero de verdad puntualizar que el rol del maestro ya, o el alcance del maestro también ya va más allá. Antes de veras, de la cátedra enseñas y ahí te quedabas. Ahora no, esta cercanía con el niño te permite también aportarle más. Como dice Andrés, parecemos el departamento psicopedagógico, ¿no? Porque tenemos que saber de todo, y lo cual es bueno para el profesor, te profesionalizas más, te formas más. Tenemos que estar constantemente estudiando no solo nuestra materia, y ahora tenemos que estar súper inmersos en la parte socioemocional de los seres humanos, ¿no? Porque trabajamos con seres humanos. Entonces, creo que los roles y los alcances de los maestros han cambiado mucho. Puede haber muchos aspectos positivos, porque de veras que los hay, pero también hay unos como esta parte de la autoridad que creo que se ha perdido y de repente sí nos ha afectado. Sí, Aline, ahorita que hubo ahí un problema con la red, pero pues ahorita que ya volviste, salió aquí el tema pues de lo de la autoridad, ¿no? De estos cambios de la figura del maestro, cómo pasó a ser esta figura pues ahora sí que muy, hasta que le tenían un poco de miedo, no un poco, que le tenían miedo más bien varios alumnos, pero que hoy en día pues esas dinámicas han cambiado bastante por distintas circunstancias. ¿Tú qué opinas de esto, Ali? Sí, sí ha cambiado, pero yo creo, bueno, con respecto a cuando yo era estudiante, la figura para mí del maestro no era completamente de miedo. Yo la realidad es que tenía mucho respeto hacia mis docentes, ¿no? Tal vez que yo creo que en gran medida era pues lo que me inculcaron en casa mis papás, que el maestro pues era una figura que ahí estaba pues para mi ayuda, ¿no? Para mi crecimiento. Y claro que hubo de todo, ¿no? Desde grandes docentes hasta sí esos tiranos de repente que eran algunos profesores. Pero creo que sí una diferencia muy, muy grande que lo mencionó Cris, pues ya es la diferencia del respeto y la disciplina, ¿no? De repente las escuelas sí han bajado un poco la cuestión de la disciplina en pro de, pues, de que parecer un poco más empáticos, ¿no? Yo no me peleo con el aspecto a lo mejor actualmente, ¿no? No me peleo mucho con el aspecto de si el alumno trae el cabello largo, corto, si van o no un poco maquillados o no. Creo que la cuestión de limpieza y pulcritud es importante, pero también la aportación del uniforme. O sea, la disciplina no es una cuestión de severidad, es una cuestión formativa. Creo que muchos de los jóvenes ahora han perdido esa parte de la formación en casa, y es por eso que de repente se dan estas faltas de respeto, porque pues hay una igualdad en condiciones en cuanto a somos seres humanos todos, ¿no? Pero sí hay una diferencia, porque yo ya tengo un camino recorrido que tú apenas vas a empezar. No quiere decir que te voy a humillar por eso, sino que puedes aprender en el proceso, adquirir tus propias experiencias, y entonces sí,
estar a lo mejor en una igualdad distinta. Ellos de repente piensan que la igualdad es el ponerte al tú por tú con el profesor y de repente pues no es eso, ¿no? Y la verdad yo creo que sí está mucho en el papel de nosotros, no poner una línea, pero sí decirles que podemos entrar en la discusión, podemos entrar en esta convivencia sana, siempre con respeto, ¿no? Creo que hasta ahorita, el día de hoy, digo por ahí, mi alumna que fue la que me invitó, yo creo que ella puede dar fe y testimonio de que pues nunca he tenido una falta de respeto a mis alumnos y sin embargo, pues he contado ahora sí que con la gran fortuna de que los muchachos se me acercan con confianza, con chascarrillos, con todo, porque pues claro que los escucho, ¿no? También tienes que saber entender hablar el lenguaje que hablan ellos, de alguna manera, y entender las dinámicas en las que se mueven, ¿no? Claro, claro, sí, justo este balance. Bueno, las dinámicas han cambiado y justamente ya no sea tanto espacio para que existan estas figuras de profesores luego comunitarias, como dijo. Sin embargo, pues el respeto sí tiene que seguir siendo una parte muy esencial en las dinámicas del salón. Al final de cuentas, pues el profesor es el que está aportando experiencia, tiempo e información y pues sí debería haber como mínimo esa idea del respeto, ¿no? Presente ahí en el aula. No sé si a alguien más le gustaría comentar de este tema de las diferencias generacionales, alguna otra idea que alguien más quisiera sacar, o Edgardo. Dale. También, digo, pareciera que debería ser obvio, ¿no? Que pues debe haber una parte humana de la educación, pero ahora lo interesante es que pues se ha retomado esto pues de las cuestiones de las emociones, las cuestiones del contexto del alumno, de volver a centrar el fin de la educación pues hacia el protagonista que es el alumno. Entonces, cuando yo estaba en la prepa, digo, no ha pasado mucho tiempo, nada más 8 años, pues prácticamente ahora estudia. Y uno se decía, pues, ¿por qué estudiar? ¿Para qué estudiar? Preguntas que pueden parecer obvias, pero a esa edad no son obvias. Entonces, el hecho de que se vuelva a retomar esta parte humana, esta parte holística de la educación es algo muy interesante. Y luego también, digo, aquí sí quiero aclarar, puede ser un campo de acción muy interesante en nosotros irlos apoyando, irlos formando en el cuestión de cuestionar. Está muy, muy interesante porque ahora con las redes, muy pocas cosas se pueden ocultar. Entonces, ahora, si tú hablas de un tema en específico, cualquier tema, los alumnos te dicen, oiga, profe, pero yo vi esto acá, oiga, profe, pero esto pasó acá, pero ¿por qué pasa? ¿O por qué debería ser como está aquí? ¿O por qué no ser como en el otro lado? Entonces, esos cuestionamientos son muy, muy ricos, muy interesantes, aunque ese es el campo en el que podemos actuar, que podemos irlos encauzando a que sean más críticos, que sean más eficaces a la hora de cuestionar, no cuestionar por cuestionar, sino realmente formarse un criterio. Entonces, eso, y bueno, cuando yo estaba en la prepa, pues pues, ya pasé la materia, pues ya vamos a jugar fútbol y ya, ¿no? Ya no nos interesa nada más. Sí, sí, justamente también ese aspecto creo que está bastante interesante, ¿no? Esta idea de que ya cada vez el alumno, pues la información como le llega más directamente, entonces puede cuestionar con mayor facilidad las cosas, ¿no? Por el hecho de que justamente toda esta información le llega, exactamente, es difícil ocultar las cosas. Esto trae tanto cosas buenas como cosas malas. Creo que es lo que vuelve fascinante estas épocas del hiperconsumo de la información. Pero bueno, justo hablando de eso, creo que estaría interesante también, aquí sacan otra pregunta, hablar sobre las condiciones sociales que ahorita rodean a los estudiantes, ¿no? Obviamente, pues, las condiciones sociales en varios niveles, tanto económicos como de dinámicas de poder, culturales, van cambiando, ¿no? O sea, son cosas que hace unos años el mundo era muy distinto a como es ahorita. O sea, digo, olvidemos que hubo una pandemia, pero es muy normal de todas que a partir de ciertos años las cosas cambian drásticamente.
Y entonces en este momento, pues pensando, Eric hace momento mencionó, o sea, lo de que él opina que los alumnos deberían estar más en contacto con el mundo físico. Sin embargo, al menos en el caso de México, pues eso es algo difícil, eso es algo complicado por la condición de violencia que se vive en este país. En algunos casos, ¿no? En algunos sectores geográficos de la ciudad y del país. Pero también hay otras cosas, o sea, el mundo se ha inclinado a que hoy en día podamos expresar más ciertas cuestiones emocionales, ¿no? Ahorita que hablaban de esta área como de también entender rollos psicoemocionales de los alumnos, pues también es porque el mundo se ha inclinado a eso, ¿no? Me gustaría saber cuáles sienten que son los contextos sociales que ahorita más están afectando o caracterizando a los alumnos y cómo ellos se han formado a partir de estos contextos. A ver, vayamos primero con Eric, porque Eric no habló la ronda pasada. Y ahorita ya, ustedes cuando él termine pueden ir interviniendo. O sea, tomen la palabra con gusto. Gracias, Miguel. Pues mira, yo considero que sí, las circunstancias, porque en líneas generales los alumnos, la adolescencia sigue siendo parecida, pero el contexto, por ejemplo, de donde estudió mi abuela, mi mamá, a donde estudié yo, y ahora con lo que yo veo con los alumnos, el contexto social sí es completamente otro reto. La escuela sigue muy orientada al modelo que creó Harvard en el siglo XIX, que era aprender ciertas materias, ser experto en determinados temas y pues tener una profesión. Por ejemplo, en la generación de mis abuelos era el señor licenciado y el que estudiaba leyes seguro ya tenía una vida asegurada. El ingeniero muy seguramente iba a tener obra y iba a construir puentes, y las personas que tenían la preparatoria pues tenían unos ciertos conocimientos técnicos importantes. Y por ejemplo, alguien que terminaba la primaria la terminaba, pero sabiendo realmente una buena ortografía, etcétera. Entonces, antes una carrera era sinónimo, por ejemplo, de éxito profesional, porque realmente había mucha demanda de profesionistas y poca oferta. Cuando viene mi generación, esto cambia mucho, y sobre todo que la escuela seguía enfocada como a ciertas competencias, que fue cuando se empezó a manejar los modelos de competencias, y cambia las necesidades de que realmente ya el mundo laboral, pues me acuerdo mucho de un chiste en Los Simpson, donde van a buscar un abogado y los abogados se suben al auto y dice Lisa, es que en Estados Unidos hay 2 abogados por cada habitante. Entonces creo que en cierta medida ha ocurrido eso de que ahorita ya las profesiones exceden las necesidades sociales. Por ejemplo, en América Latina tenemos un exceso de personas graduadas en humanidades y quizá haya demanda de ingenieros que falten, y a lo mejor en países de Europa, en Escandinavia, por ejemplo, sobran ingenieros y faltan a lo mejor personas en humanidades. Entonces, la oferta y la demanda de las carreras también generan cuestiones complicadas. Ahora, en mi experiencia, yo fui un poquito un alumno fuera de ciertos estándares, porque en aquella época a mí me tocó estar en un colegio católico que eran como muy exigentes, y sí me tocó un maestro en primaria que daba coscorrones a los compañeros, y una vez que zarandeó a uno de mis amigos, pues yo enfrenté al maestro y le dije, ¿sabe qué? Es que yo le dije a mi papá y mi papá está molesto con usted y dice que va a tomar acciones legales contra usted si lo vuelve a hacer. Entonces me tocó ese cambio de ponerme enfrente del maestro y hacer eso, que realmente el maestro yo ahorita lo veo y no lo hizo con una mala intención, sino que era la manera que estaba educado él, era un buen maestro que sabía de varias cosas, y ahorita pues afortunadamente la violencia y todo eso ya se ha erradicado de las aulas. El problema es que, como comentan los compañeros, si hay una cierta fragilidad o una cierta problema a la hora de que los alumnos enfrenten el fracaso. Ahora, con la información también es engañoso, y lo vimos con la pandemia, porque, por ejemplo, lo que pasa en Internet con el buscador de Google o los algoritmos es que ya promocionan ciertas páginas que tienen cierta tendencia a monetizar, y entonces los alumnos sí cuestionan más que antes, y eso me gusta mucho porque yo era un alumno que cuestionaba mucho, y que incluso en una escuela católica era como que 2, 3 señoras decían, ay, ¿cómo se atreve a contradecir al maestro? ¿No? Yo agarraba el libro y le decía, oiga, profe, es que aquí dice que es otra cosa y ya está desactualizado.
Entonces ahorita me gusta mucho que los muchachos sí son despiertos, pero también como docentes tenemos el compromiso de decirles dónde deben de informarse, porque a veces el algoritmo tiende a orientarnos hacia páginas que a lo mejor alguien escribió un artículo y muchos periodistas hacen copy-paste de ese artículo y resulta que ahora ya tenemos una teoría de conspiración como si fuera verdadero y hay medicamentos que, por ejemplo, hasta mismos médicos recetaban que cuando tú te metías a las páginas oficiales de los centros de investigación como Nature, etcétera, pues básicamente la evidencia estaba que no funcionaban. Entonces, generacionalmente sí se está enfrentando una situación muy distinta en donde yo creo que ya está obsoleto el modelo de la educación y con la pandemia se adelantaron unos 8 años o 10 años lo de la humanidad hacia donde íbamos y realmente yo creo que las carreras ya ahorita como tal ya no van a estar preparando y la secundaria, la prepa, a los jóvenes para el mundo que ya vamos a enfrentar. Desde mi punto de vista creo que la educación ya está completamente rebasada. En mi poca experiencia como docente, yo lo que he descubierto es esa cuestión de lo emocional, como comentaban, que a veces más vale darle a un alumno una palmada, darle confianza en sí mismo, ayudarle a cuestionarse y que cada uno descubra su camino, a aprender a capacitarse, a ser las personas que se cuestionen y ser simplemente un facilitador. Ahora que el alumno sea el protagonista y no el maestro, a mí me gusta mucho porque realmente en una aula tienes 40 personas que van a tener 40 futuros distintos y lo que tú puedes más bien es darles herramientas que les puedan servir hacia adelante. Entonces yo creo que por ahí va en la cuestión emocional. Ahora también tenemos una tendencia muy alta en América Latina a las personas con ansiedad y depresión. Nunca había habido tantas personas enfermas con cuestiones psicológicas y psiquiátricas. Por una parte, antes no se medía mucho esto, pero por otra, hay un concepto sociológico que se llama anomía, que es la angustia que genera la persona los cambios tan rápidos. Entonces estamos en la época que más anomía se genera porque de repente, de un momento a otro cuesta trabajo captar los cambios, una información que era útil ya no la es, ahorita se aceleran las guerras, se aceleran los golpes, cualquier cosa que salga se viraliza, entonces realmente estamos frente a la época de la humanidad con más cambios y una evolución que va más rápida que nosotros mismos. Entonces para mí ya la escuela está quedando obsoleta. No creo que estemos preparando a los jóvenes con las herramientas que requieran para el futuro, porque ni siquiera sabemos qué depara el futuro. Ahorita ya hay algoritmos que están sustituyendo a personas en trabajos. Entonces, si a nuestra generación fue la primera generación que tocó que ya tener una profesión no era suficiente, ahorita ya va a ser que a lo mejor muy probablemente las personas tengan que cambiar de profesión en un futuro cada 3 o 4 años, porque los algoritmos van a estar sustituyendo a las personas. Entonces, por ahí yo creo que lo más importante es voltear a ver a los seres humanos que tenemos enfrente, ayudarlos en su desarrollo personal, que tengan confianza en ellos mismos, que crean, que sean personas críticas, que aprendan y que muy probablemente lo que le estás enseñando en el examen para el jueves, en 5 años va a estar desactualizado y ya no va a servir. Pero lo importante es las otras herramientas que tenemos que buscar y formar seres humanos ya más que personas que presenten un examen. Ese es mi punto de vista. Un montón de temas ahí que creo que vamos a retomar en otra pregunta, pero muy interesante. Micrófono abierto para quien sea que quiera seguir este tema. Bueno, una de las cosas que acaban de mencionar, que es muy importante, yo creo que una de las cosas principales que puso la pandemia, o que más bien visualizó, que yo creo que ya muchos docentes lo sabíamos, sí es el atraso en todos los niveles que tenemos, ¿no? No solo el atraso educativo de contenido, sino el atraso incluso en capacitación para tus maestros. Yo no soy maestra de secundaria, nunca lo he sido, pero veo a los profesores en consejos técnicos escolares que a veces pues no les veo realmente. Algunos compañeros pues sí que están dando en esas áreas, pues sí me dicen, pues es que sí aprendimos algunas cosas, pero otras es una pérdida de tiempo, ¿no? Algo que mencionaba Jesús es muy cierto. Más allá de enseñarles lo que tienen que hacer para que pasen el examen que tienen próximamente, es darles herramientas para que se enfrenten a un futuro profesional que es incierto, porque realmente, como lo menciona Eric, o sea, es completamente incierto. Nadie se esperaba una pandemia, nadie estábamos preparados.
las escuelas más avanzadas pues fueron, yo creo que las primeras en rápidamente tener un plan de contingencia para poder sacar adelante los ciclos escolares, pero muchas otras se quedaron, ¿no? Y también esa es otra cosa que tenemos en la mesa. Las mentalidades que tienen nuestros alumnos actualmente sí están muy ligadas a la forma del concepto que ellos mismos tienen sobre ellos, ¿no? La opinión que los demás tienen sobre ellos pesa mucho. A través de las redes sociales se miden a través de los likes y ven si son likes de palomita, ven si son los corazoncitos, ven si son los me interesa. La opinión que el maestro tiene del alumno es sumamente importante para que ese alumno progrese. La opinión que la familia tiene sobre él también pesa demasiado hoy en día. La opinión que tienen sus compañeros. O sea, cómo es importante todo el conglomerado para la mentalidad que tiene el alumno en este momento tan vulnerable y de tantos cambios, ¿no? Que por la misma edad está a tope, ¿no? Con las hormonas y de repente, pues, enfrentarse a esta cuestión de señalamiento social, porque hasta ellos mismos lo hacen, ¿no? Yo les decía a los muchachos, hoy en día es muy fácil destruir reputaciones a través de un comentario, porque ese comentario lo preguntas y lo preguntas. O sea, el cuestionamiento no es malo, pero también pregúntate si el cuestionamiento que estás haciendo va a lastimar a alguien más. Yo creo que es esa parte de medirlo, ¿no? De ponerlo en una perspectiva. Sí tienes derecho a cuestionar todo, pero también pregúntate si el cuestionamiento que vas a hacer, ¿a quién le va a acarrear un problema, no? O sea, porque pasan muchísimas cosas. Yo creo que mis compañeros no me dejan mentir. No es igual con las maestras que con los profesores, pero hoy en día el profesor que se le ve hablando mucho con una alumna, cuidado, ¿no? Porque ya es un romance del alumno con el maestro. Entonces son cuestiones como que parece que no, que están ahí muy propicias y que sí tienen que ver con las mentalidades actuales, que aunque lo digan con broma y demás, influyen en la manera en cómo ellos van a responder en clase. Pero viendo la parte que comentó Eric sobre la diferencia tan grande que hay ahorita con las cuestiones de la forma en cómo la educación tenía que ir evolucionando, sí es cierto que muchas de nuestras escuelas son escuelas que tienen una barrera muy grande al cambio, ¿no? A experimentar cosas nuevas, a probar elementos nuevos de docencia, de maneras distintas, de proyectos que tienen que acabar con los proyectos que tienen hoy en día, ¿no? Ya no solamente se tiene que pasar a exponer el alumno para que le pierda el miedo al hablar en público, ¿no? Ya es, sí, que sepa exponer, que sepa preguntar, que sepa cuestionar, que sepa dirigir a un auditorio completo. Pero en ocasiones ya no te permiten hacer eso, ¿no? La misma Secretaría de Educación Pública te pone candados por todos lados para no permitirte esta libertad de cátedra que debería de existir en todos los niveles. Te llenan de cuestiones administrativas que resultan agobiantes para el profesor, estar llene y llene formatitos y papeles y entrega de una cosa y de otra, que le quitan al docente esa parte de, oye, yo me tengo que concentrar en el alumno, ¿no? En que mi alumno aprenda y avance. Más allá de que se sepa una biografía, una fórmula matemática, me interesa que sepa lo que trae esa fórmula matemática, ¿no? La lógica, la capacidad de ir analizando, que eso es lo que el alumno tiene que despertar, no que se aprenda una biografía de memoria, pero sí los datos importantes, ¿no? Entonces, creo que esa parte que estaba hablando de una diferencia generacional es importante, pero también la mentalidad con que el alumno entra, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí son cuestiones ahí bastante complejas y que justamente, como se mencionó hace rato, ya nos están rebasando un poco. Entonces sí, el nivel de aprendizaje y de análisis y de cuestionamiento sí tiene que ser más veloz y creo que eso es lo que vuelve a esta era tan interesante y tan complicada de luego diseccionar, ¿no? Cris, hace ratito vi que habías levantado la manita. Sí. Sí, muchas gracias. Pues sí, creo que como menciona el compañero Eric, tenemos que reformularnos las habilidades que realmente queremos transmitirles a los alumnos, ¿no? Estas habilidades del siglo XXI, decimos, ya no es, como dice Aline, aprenderse una biografía, ya es que sepa resolver un problema, ya es que sepa, que tenga la habilidad de comunicarse con el otro, ya es que sepa tener un pensamiento crítico, ¿no? Que sepa resolver un problema de la vida diaria, no un problema matemático tanto, sino como un problema diario.
Creo que aquí un problema que yo veo, un cambio que se ha visto muy fuerte en cuanto al contexto, que la pregunta iba mucho guiada al contexto de los alumnos, creo que es el contexto familiar. Estos cambios de contextos familiares, híjole, esta dinámica familiar, creo que afecta más que nunca ahora a nuestros niños, justamente por lo que mencionaban todos por el aspecto socioemocional. Totalmente de acuerdo con Eric. Sí, creo que si educamos y formamos seres humanos seguros de sí mismos, creo que este mundo sería muy diferente, ¿no? Si están seguros, si son niños seguros que se quieren, que se aman, que se conocen, autocríticos, autónomos, responsables, híjole, creo que con eso creo que ayudaría bastante a lo que viene. Como dice Eric, viene algo difícil, viene un mundo muy distinto, creo que esta pandemia nos viene a dar una revolcada bien grande, y creo que sí debemos de reformular las habilidades que realmente queremos que aprendan nuestros niños, y más viniendo de contextos familiares tan complicados, cada vez son más complicados, donde esa dinámica familiar de verdad les crea tantas confusiones y llegan a la escuela con todas esas emociones y eso mixture. Soy maestra de inglés y de verdad, hablando de habilidades, sufren porque son inseguros. Mi materia es una materia en la que si un niño es bien inseguro, híjole, batallamos el doble. O sea, si en español batallan, en inglés, no quiero ni que lo piensen, de verdad, es muy complicado, porque es una habilidad que en efecto la tienen que vivir en la vida diaria, que es una habilidad para el mundo, porque el mundo ya todo el mundo tiene que ser bilingüe, ya no es opcional, ya es parte de, eres o eres, o sea, porque si no te vas a quedar atrás. Entonces mi materia de verdad es un poquito de repente complicada, justamente por lo inseguros que están los adolescentes el día de hoy, justo por lo que yo creo que tiene mucho que ver la dinámica familiar, y es un cambio que nos ha pegado mucho en la educación. Bueno, en esto que dicen los compañeros, quiero resaltar unos puntos muy importantes, ¿verdad? Primeramente que la realidad, ¿sí? Se necesitan de dos cosas, del cambio, ¿verdad? Para que exista, y también de la permanencia, es decir, de lo estático. No podemos decir que la realidad está siempre en cambio, porque si no estuviéramos en una revolución, ¿sí? Tampoco podemos decir que nos podemos quedar estáticos como el maestro de hace 50 años y que los modelos educativos no pueden cambiar porque así va a ser. No, porque el ser humano es un ser abierto hacia posibilidades, ¿no? Es precisamente un ser que está en potencia, dice por ahí Tomás de Aquino y Heidegger, ¿no? Es un ser que elige precisamente con un abanico que se le abre frente a su existencialidad y que él puede decidir. Entonces, así se mueve la sociedad, ¿no? En esta dicotomía que hace que exista lo que es, ¿no? La realidad. Y precisamente en esta sociedad en la que estamos viviendo, decía la maestra Cris, algo muy importante, la familia, ¿sí? La familia en los últimos 50 años ha tenido giros de 180 grados que han afectado a los alumnos, ¿sí? Y que a veces las escuelas pues prácticamente se han visto rebasadas en esta perspectiva de lo emocional, porque los chicos llegan con toda una bomba ahí de elementos, ¿verdad? Que se les dificulta, por lo tanto, el estudio, ¿no? Porque están pensando que mis papás se están divorciando, hay problemas familiares, hay crisis económica, hay esto y aquello, ¿no? Que veo en casa y llego en la escuela y pues prefiero pensar cómo resolver mis problemas existenciales que aprenderme las tablas o, o X o Y, pues materia, ¿no? Y es cuando uno como docente ya no solamente pues da su materia de matemáticas, de física, de química, sino más bien ahora también tiene que dar materias de socioemocional, ¿no? De psicología, porque es precisamente quien está ahí al frente y que es en donde los muchachos, pues a veces es como el lugar del desahogo, ¿no? En la escuela, ¿no? O hasta los mismos compañeros también, ¿no? A mí me ha tocado ver alumnos que están llorando y caray, pues, ¿por qué, no? ¿Qué te pasa? ¿Pasa algo? No, es que en mi casa es esto, pues, ching, ¿y ahora qué le digo, no? Y el departamento psicopedagógico está lleno, ¿no? ¿Y con quién lo canalizas? Sí, pues, tú eres el primer
pues sí, pues el primer filtro, ¿no? Pues para apoyar en lo que más puedes, ¿no? Entonces, sí está la sociedad muy falta de psicólogos. Ahorita yo pienso en esa parte, ¿verdad? Sí tenemos también falta en la perspectiva de las áreas de físico, matemático, ¿no? Ingenieros, químicos, pero ahora más que nunca también no debemos de descuidar esta otra parte, ¿sí? Debemos de ir caminando en un equilibrio en donde avanzar hacia adelante con las ingenierías, con el inglés, porque pues, ahorita es el idioma universal, así como fue el griego en la época de Alejandro Magno, el latín en la de los romanos y en la Edad Media, pues ahora es el inglés, pero también no descuidar esta otra parte, ya que el ser humano es un todo, ¿no? Dice Tomás de Aquino otra vez, es un macrocosmo, pero un microcosmos, ¿sí? Y por supuesto, desde una perspectiva filosófica, pues es un misterio, ¿no? Pero en ese misterio, pues debemos nosotros de, cada quien desde su trinchera, pues a apoyar, ¿verdad? Para que este ser humano crezca integral, ¿no? Porque solamente nos enfocamos a lo académico y descuidamos lo emocional, pues vamos a crecer deforme, ¿no? Debemos de ir buscando el equilibrio entre el área, bueno, intelectual, ¿sí? Social, humana, porque siempre estamos en relación con otros, ¿sí? El área espiritual, porque somos seres espirituales, y por supuesto vocacional, ¿verdad? Porque también estamos llamados a algo. Y desde esta perspectiva, pues el maestro pues debe de ser ese guía que los lleve a unificar todas estas partes. Hola, Andrés, perfecto. Y además justo a tiempo porque sí, ya aquí nos queda un minutito para esta sesión, no se preocupen, ahorita les volvemos a mandar un link, justamente nomás para que se queden ahorita pensando. Igual Edgardo, si quieres intervenir en este tema, pero también si no, podemos ir transicionando a la siguiente pregunta o el tema que justamente tiene que ver con lo de los papás. Opiniones un poco más detalladas, que ahorita ya lo fueron ahí sacando Cris y Andrés. Creo que ahí hay un tema interesante. Así que voy a cortar esto. Ahorita les vuelve a llegar la liga. Ya es la tercera vez que soy me malo de la grabación, pero vas a avisar. Sí, el tema de los padres. Queda ahí ese tema sobre cómo piensan que pues las generaciones ahora sí que de papás, ahora sí no hablando solo de las características de esta generación de jóvenes, pero de los contextos sociales por los que están pasando sus papás, las características que los definen a ellos, cómo entonces esas cosas moldean a los padres que están moldeando a estos jóvenes. ¿Cómo está ocurriendo esto? ¿No? Me gustaría para empezar contigo, Edgardo, y luego ya de nuevo, micrófono abierto, cualquiera puede intervenir. Ok. Si estamos ahorita hablando de los muchachos de prepa, estamos hablando de personas que acabaron la prepa pues, por lo menos hace 15, 16 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de finales 90, principios de los 2000. Entonces, algo muy interesante y ha sido la dinámica de la cuestión del matrimonio. Y bueno, no me quiero meter en cuestiones de religión, de espiritualidad, que a mí me encanta meterme en eso, pero la cuestión de la dinámica del divorcio, por ejemplo. Se ha venido pues generando, antes era raro el muchacho que tuviera papás divorciados, ¿no? Ahora más bien raro es el que no los tenga. Entonces, en sí el divorcio, más allá de la moral, pues bueno, es una situación que pasa. La cuestión es que cuando pasa, el afectado real es el joven. ¿Por qué? Porque si las cosas van bien, pues los papás solo están preocupándose por terminar ese trance, ¿no? Y si todo se va mal, pues empiezan a pelear, ¿no? La cuestión es que en general, tanto con familias sanas o no sanas, se tiene la creencia que cuando el joven ya llega a cierta edad, pues ya hay que soltar completamente. Y eso es un arma de dos filos, porque hay jóvenes que agarran la onda y dicen, tengo mi libertad, entonces puedo hacer esto, aquello. O hay otros jóvenes que dicen, tengo libertad, vámonos a ¿cómo se llama? Amanecer, ¿no? En otro lugar, qué sé yo. La cuestión es que
en ese contexto, el joven quiere sentirse amado y perteneciente a algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando lo sueltan los papás? Sí, es muy padre y todo, pero a lo mejor en el fondo dicen, ay, pues ya no les importa, pues ya ni me pelan, ya no van a las juntas de la escuela, ni me preguntan cómo voy en la escuela, o sea, como si no les interesara. Cuando la realidad es que, y bueno, esa es una creencia mía, no es del todo cierto, porque bueno, ahora los papás, los que ahorita son papás, se están enfrentando a problemas que nuestros abuelos no. Por ejemplo, estamos viendo lo que decían de la sobreoferta y la poca demanda, pues deriva en desempleos. La cuestión de la dinámica de trabajo, donde se habla mucho de pues explotación laboral, ¿no? Entonces, hay otras cositas que los papás, pues claro, es natural. Como tú quieres que subsista tu hijo, pues tienes que concentrarte en otras cosas y a veces te olvidas del hijo mismo. Y es una paradoja. Quieres lo mejor para tu hijo, pero te olvidas de él. Entonces, en ese aspecto, pues ahí radica mi punto de, se dejan a los jóvenes, así nomás, como que, ah, mira, ya tienes tanta edad, pues hazle como puedas. Cuando, pues lo ideal sería sí irlo soltando poco a poco. Yo me lo imagino como cuando vas en la bicicleta con rueditas, sí, el papá te suelta, pero lo más idóneo es que te siga vigilando por si te caes, ¿no? O sea, tú ya estás pedaleando, pero ahí está el papá. Y eso lo quiero relacionar con la escuela en la cuestión de la relación con los maestros, con la institución misma, ¿no? Sí se ha fracturado mucho la relación con los padres de familia. Y a fin de cuentas, hay cosas que sí, la escuela se ha equivocado, sí, y sí no, no podemos negarlo, pero también hay cuestiones y responsabilidades que el padre de familia no ha aceptado o no ha asumido, por lo que decía uno de los compañeros, ¿no? O sea, eh, yo no veía al docente como el gran tirano o como la autoridad, sino pues yo llevaba mis valores de casa y pues pude aprovechar a esos docentes. Eso es cierto, pero la cuestión es que ¿cuántos alumnos por 100 hay de esos? ¿No? Entonces, esa es la cuestión, que no han asumido la parte que a ellos les corresponde. Bien que mal, la parte de la formación le toca a los papás. Nosotros ayudamos a pulir, ayudamos a contrastar, ayudamos a que se empiecen a introducir a una sociedad un poco ya más amplia, pero si desde la familia no vienen condicionados, incluso para el estudio, ¿no? No vienen con las mejores, ¿cómo se llama? Situaciones, realidades, mucho de nuestro trabajo pues se va a ver trunco, ¿no? O no va a alcanzar la potencia que dice, no va a alcanzar la potencia que podría tener. Entonces, ese sería el punto. El contexto de los padres, en su relación con los hijos y también en su relación con los maestros. Sí. Sí. De nuevo, ahí hay muchos puntos interesantes justo en torno a esto. ¿Alguien más quisiera interferir en este tema? Va, Aline. Bueno, en cuestión de los padres, pues yo creo que irónicamente va hacia los dos lados, ¿no? Papás que han soltado mucho a los hijos y papás que están sobreprotegiendo demasiado a los hijos, porque tenemos las dos partes, por lo menos en las escuelas, es lo que yo he visto, ¿no? Tengo muchos alumnos donde sí, los papás están completamente ausentes, pero hay otros donde los papás siguen tratando al muchacho de prepa como si fuera el niño de primaria, ¿no? Que es a veces demasiada sobreprotección, donde no les dan a lo mejor esa libertad de que comiencen ellos a empezar a resolver ciertas cuestiones. A mí me tocó varias generaciones donde siempre escuchaba lo mismo por parte de los compañeros y por parte de los alumnos y de los papás, como que de repente llenamos mucho a algunas generaciones del eres único, eres especial, ¿no? Tienes derecho a muchas cosas, pero dejamos atrás las obligaciones que también debes de tener. Dejamos atrás de que eres único, pero así como tú eres único, son únicos los demás. Y entonces comenzamos a creer de repente en algunos pequeños egos. Por eso de repente hay muchos alumnos que no tienen una tolerancia a la frustración, que no saben cómo manejar una frustración, ¿no? Porque en casa todos les resolvían, o cuando se iban a caer, metías las manos o metías el colchón
automáticamente para sortear esa caída. Sí es bien importante, como menciona Edgardo, el acompañamiento que hay en casa. Si desde casa no tenemos esta parte formativa, la parte de que te aprendas a tener respeto, la parte de que aprendas a cuestionar, la parte de que aprendas a tener prudencia, sí es muy complicada de repente para que todo se lo dejes a la mano al docente para que el docente pueda entrar a, pues a tapar o a tratar de solventar muchas de las necesidades que tienen los alumnos en casa. Hay una cosa que también yo les digo a los muchachos, es que ustedes quieren vivir sin consecuencias. Sabemos que todo acto, toda decisión, toda acción que en este momento tomes tiene una repercusión inmediata a mediano plazo y a largo plazo. Y nuestros alumnos quieren vivir sin consecuencias en todos sus aspectos, en los aspectos sociales, en los aspectos sexuales, en los aspectos escolares. O sea, no haces la tarea y pides 1000 oportunidades. Es que deme oportunidad, es que no pude por esto, no pude por aquello. O sea, hay una consecuencia por no entregar tu tarea. Entonces, a lo mejor la consecuencia va a ser de te la recibo y vale menos, ¿no? Pero viene la frustración, ay, pero ¿por qué? Entonces de nada sirve mi tiempo y no sé qué tanto. O sea, no alcanzan a medir esa parte, ¿no? De que no puedes ir por la vida sin una consecuencia inmediata a tus acciones, positiva y negativa, ¿no? Y creo que esa parte va muy de la mano con la formación también que tienes en casa, porque los papás a veces también son como que queremos en el hijo reflejar todo lo que a nosotros nos pasó como alumnos. No, es que yo tenía una maestra que me tenía de bajada, ¿no? Entonces ya todas las maestras, todos los maestros traemos de bajada al niño. Y a lo mejor no es por esa parte. Y en ocasiones a veces los papás, en lugar de ayudarnos a resolver el problema, lo hacen más grande, ¿no? O viceversa. Hay papás que entran en apoyo al docente y se puede trabajar muy a gusto con ellos, ¿no? Pero yo pienso que estamos, como dice Edgardo, una cosa bien importante. Hoy es raro el chico que tiene a sus papás, ambos. Hoy, o sea, la gran mayoría de preguntas son de familias que se disolvieron, ¿no? Y es un constante. Entonces ahora no es atender 1, 2, 3 carencias que hay en un alumno, es atender 40, 50 y ya se vuelve complicado en ese momento para el docente cuando el padre deja o delega en el profesor o en las escuelas lo que les toca, ¿no? Hay escuelas que se vuelven guarderías, ¿no? En ese aspecto. Pues nada más para abonar lo que comenta Edgardo y Aline, creo que se ha perdido mucho este término que ahora maneja la Secretaría de Educación para que suene como rimbombante, corresponsabilidad, cosa que no existe, ¿verdad? Suena bien bonito, súper bonito que se vaya en el papelito, ¿no? Creo que eso es lo que está fallando mucho, ¿no? Se ha perdido esto, la corresponsabilidad, como dice Edgardo, nosotros somos apoyo de ellos, no ellos de nosotros, ¿verdad? Es al revés, o sea, lo primero viene allá, porque luego pasa que en la escuela uno hace un trabajo, uno investiga, uno se prepara, trabajas en la parte socioemocional del niño, y llega a casa y todo el trabajo a la basura, ¿no? Porque en efecto no hay consecuencias, no hay límites, hay falta de autoridad. Entonces creo que los valores principales, las bases, vienen de casa, y si la casa está mal, todo va a estar mal. Entonces es una limitante para nosotros, nos amarran de manos, de verdad, cuando tenemos este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que tenemos que ser más conscientes como papás y como profesores, qué es la corresponsabilidad realmente, ¿no? O sea, si hay un seguimiento, tiene que ser congruente, un contexto con el otro, lo mayor posible, ¿no? Desgraciadamente, como comentamos, ya viven en contextos familiares muy complicados, llenos de cambios. Entonces tenemos que a lo mejor formar, ¿no? A lo mejor no, yo creo que sí, formar niños resilientes, ser más resilientes, porque este temor al cambio, no saber lidiar con el cambio en todos los aspectos, de verdad que nos dan la torre como seres humanos. Entonces creo que tenemos que trabajar con la resiliencia, ¿no? Tanto como profesores, como guías, como seres humanos y en ellos en especial, ¿no? Pero sí, desgraciadamente, pues si no contamos con el seguimiento en casa, con el apoyo en casa de las bases, es un poquito complicado. Pero sí creo que se ha perdido mucho también el objetivo de la escuela, como mencionaba Eric. El objetivo de la escuela, ¿cuál es el objetivo de la escuela? No cuestionan mucho, ¿y la escuela para qué sirve? ¿Y cómo voy a ganar? ¿Qué voy a aprender de esto? Yo les digo a los niños, la escuela es una excusa para que te conozcas. Es una excusa para que
sepas cuáles son tus habilidades, para qué sirves, para qué no sirves porque no te gusta, no porque no seas un inepto, no sirves porque no te gusta, ¿no? Es diferente. Pero tú te conoces a ti mismo en la escuela, te ayuda muchísimo a conocerte, a desarrollar habilidades sociales, a desarrollar habilidades que necesitas ahora, como resolver problemas y demás, como platicamos hace un rato. La cosa es, insisto, podemos hacer un trabajo muy holístico, como menciona Edgardo, pero si la base, que es la casa, no hay un seguimiento o no hay una base fuerte, creo que esto siempre va a estar temblando. Entonces, es algo que tenemos que pensar, la manera en que podemos ayudar o aportar, pero insisto, siempre nos dejan tambaleando. Va. Sí, no, o sea, justamente creo que ahorita discutiendo todos estos temas y a pesar de esta cercanía tecnológica le ha proveído, le ha dado a esta generación pues un acercamiento a la información mucho más grande que hemos visto en otras. También vemos muchos aspectos como estos, como lo de los padres, como estos contextos, los contextos educativos, de cómo se relacionan maestros con la condición psicoemocional del alumno. O sea, ahí vemos muchos de estos aspectos que, como dijo Chris, que se sienten como tambaleándose, ¿no? O como que se está tambaleando este asunto. A mí creo que ya aquí por el tiempo, para tampoco quitarles más del que ya nos han dado, porque pues, sí, la verdad, de nuevo, apreciamos un montón que estén aquí a estas horas. Creo que voy a cerrar juntando las últimas dos preguntas que teníamos, que creo que van un poco de la mano en el tono que se da. Pues justo con esto de los padres, parte de lo que pasó en la pandemia es que los estudiantes, pues ahora sí que el espacio del aula y del hogar se juntaron, se volvieron una quimera, ¿no? Donde ahora pues están tomando clases en el hogar cuando antes eran espacios completamente separados. Pero pues la pandemia ya estamos viendo, pues ya se está tranquilizando mucho más que antes, o mínimo el mundo quizás ya se adaptó y ya estamos entonces volviendo en ciertas formas a tanto estos modelos híbridos como ya 100% presenciales, ¿no? Con las medidas de seguridad. Entonces el alumno está volviendo al aula, el alumno se está reincorporando al mundo físico de la educación. Me gustaría saber, ahora que los alumnos han vuelto de este periodo de 2 años del confinamiento en casa, ¿qué cosas han visto que han cambiado en el alumno? ¿Qué cosas creen que la pandemia cambió con ellos ahora que han vuelto? O si sorprendentemente la pandemia realmente pudo tener efectos, pero ese efecto no se ha visto reflejado en el aula, eso también puede ser. Y retomar un punto que mencionaba Erika hace rato sobre las cosas para las que estamos educando al joven hacia el futuro, sobre qué cosas vienen hacia el futuro y cómo los estamos preparando para ellas. Ahora que los jóvenes han experimentado justo este cambio social fuertísimo y que han vuelto al aula y que por ende volvemos a tener esta oportunidad de este contacto más cercano, ¿qué le podemos enseñar a los jóvenes después de esta época de cambios tan drásticos sobre el futuro que les deparan? ¿Qué herramientas creen que necesitan tener estos jóvenes? Estas dos preguntas las sumo aquí. Micrófono abierto a quien sea que ahorita quiera iniciar a responder este tema. Muy bien. Creo que aquí con el tema de los papás y cómo se ha ido manejando con lo de la pandemia, yo tuve, bueno, la oportunidad o la situación o la circunstancia de observar también que la pandemia marcó mucho y notó más, sobre todo, el tema de la desigualdad en cuestión de las clases sociales, porque creo que es un tema que no se ha tocado y creo que me ha tocado ver, por ejemplo, en grupos de ayuda, desde señoras muy frustradas, por ejemplo, en colonias de bajos recursos, porque a lo mejor estudiaron hasta tercero de primaria y tienen que ayudar a su hijo de quinto en realizar la tarea
y generaba un montón de barreras que, por ejemplo, en las escuelas que van a la vanguardia quizá en la ciudad, ya tenían hasta un sistema para funcionar en línea desde antes de la pandemia y los alumnos ya trabajaban en computadoras. Entonces realmente la migración en ciertas escuelas fue muy sencilla, los alumnos ya tenían una cultura de trabajo en línea. Entonces creo que en estas escuelas se nota mucho menos la diferencia de lo que fue pues, la pandemia, a pesar de que quizá los jóvenes extrañaban el estar con sus compañeros, con sus pares, el convivir, era lo que extrañaban, a lo mejor la responsabilidad en casa de los grandes cuidar a los pequeños, pero en cuestión de desigualdad también se notó mucho porque había personas que a lo mejor ni siquiera tenían acceso a un WhatsApp, a un teléfono inteligente y que se estaba negando la educación por términos o por cuestión de salud que tenía que ser, no había de otra manera. Entonces la pandemia marcó más estas diferencias en cuanto a los contextos sociales de los alumnos. En general yo noto pues el entusiasmo de regresar y de valorar el estar en el aula y de poder regresar y que incluso los alumnos, cuando alguno por enfermedad se tiene que dar alguna incapacidad, pues se extrañan y ya no se encuentran en casa. Entonces sí encuentro una valoración mayor de parte de los alumnos, pero también hay que considerar desde espacios públicos, quizá como docente sea más complicado, pero sí abrir al debate público el considerar las diferencias sociales de quienes tienen o no acceso a Internet, de los padres, la función de los padres que también quizá debería de abordarse en este tipo de investigaciones, que son la mitad o más de la mitad de la educación del joven, donde si hay valores o hay respeto conforme a ello, cuáles son los objetivos de los padres, qué es lo que quieren transmitir a sus hijos, porque toda esta cadena de causas y efectos, como se comentaba, a final de cuentas influyen sobre el resultado de los alumnos y que a final de cuentas los jóvenes son pues la materia prima, son la esencia, son el espíritu de lo que será, por ejemplo, nuestro país el día de mañana. Entonces, todas estas diferencias sociales, este adelanto que se dio, estos cambios tan prontos que se están realizando, la pandemia no hizo más que acelerar cosas que ya se venían fraguando desde hace tiempo. Entonces, allí yo creo que sí es un muy buen momento en que docentes, académicos, padres de familia, alumnos, tengamos estos espacios de diálogo para conversar acerca de cuál es el futuro de la educación, de la escuela, realmente qué esperamos en un futuro, en un país que estamos enfrentando tantos retos, cómo estos jóvenes se van a salir a un mundo tan complicado, con delincuencia, con falta de Estado de Derecho, eh, con tantos cambios y con un mundo tan competitivo que también América Latina está perdiendo la carrera en ese sentido, mientras los tigres asiáticos están ya al tú por tú con Europa, con los países anglosajones en cuanto a competencias. América Latina va en un declive y quizá nuestra competencia sea África, ¿no? En un futuro. Entonces, creo que sí estamos perdiendo una carrera importante y estos espacios, pues creo que tenemos que aprovecharlos y buscar la manera de escalar para que este diálogo llegue pues a las instancias educativas, que no sea tampoco tan paternalista, porque si ya la educación cambió, se transformó en que los profesores aprendemos de los alumnos, en que los profesores también tenemos que dialogar con los alumnos como ellos los protagonistas, donde los papás tienen que tener una visión más activa, ya tampoco podemos tener este modelo donde el gobierno de manera unilateral baja las competencias para que se aterricen hacia los sistemas de educación, sino que tiene que construirse desde la comunidad hacia el futuro y hacia dónde vamos en esta reflexión. Estas instituciones como la Secretaría de Educación, que fueron creadas en su momento por gente como Vasconcelos, donde desde papá gobierno venía la directriz hacia lo demás, creo que ahorita ya son burocráticas, son lentas y se requiere pues una construcción de diálogo entre todas las personas que conformamos pues, la comunidad educativa de México. Perfecto, perfecto. Entonces, Cris.
Gracias. Creo que, como mencionas, creo que la pandemia si algo nos dejó, es que evidenció las carencias, ¿no? En muchos aspectos. Lo mencionas, las diferencias, pero también muchas carencias en cuanto regresamos a lo mismo, a lo emocional. Creo que se expusieron, yo les digo, curiosamente se expusieron los malos padres y los buenos padres. Se expusieron la dinámica familiar, creo que se abrió completamente, se dieron cuenta que no sabían estar juntos, que no sabían tener a sus hijos en su casa. De verdad, ha de haber sido un shock tremendo, ¿no? Para esos papás que no sabían qué hacer con el niño en la casa. De verdad, hay papás que es increíble lo malos que pueden ser con el niño en casa, no saben qué hacer con ellos. Y de verdad, eso debe ser un foco rojo del tipo de sociedad que estamos viviendo, ¿no? Imagínate, no puedes estar ni con tu hijo, ni sabes lidiar con tu hijo. ¿Cómo le vas a tú enseñar a tu hijo a lidiar con los cambios y con los problemas si tú adulto no sabes hacerlo? Si tu maestro se te hizo difícil hacer este cambio y este switch, tu maestro se te hizo difícil adaptarte al cambio. De verdad, esto que decíamos, niños resilientes, pues primero tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Primero tenemos que trabajarlo nosotros. Entonces, si queremos reformular qué es lo que queremos para ellos, tenemos que reformular nuestro papel en esta formación, en este proceso. Porque nuestro papel sí es bien importante, pero pues tenemos que trabajar también primero nosotros para poder transmitir lo que realmente queremos a los niños. Entonces, creo que tenemos que reflexionar muchísimo con este regreso a clases. Creo que es lo que estamos trabajando con los niños, que reflexionen y que por favor nada sea igual, porque o sea, eso tenemos que hacer que valga la pena. Estos 2 años de encierro tenemos que hacer que valga la pena. Entonces, tenemos que reflexionar sobre esto, por qué pasó, para qué pasó, y algo bueno tiene que salir de esto. Tenemos que ser más reflexivos, identificar nuestras carencias, trabajar en ellas, porque de verdad creo que todos identificamos alguna carencia en nuestra persona, pero también identificamos una habilidad, algo que tú no sabías que tenías, ¿no? Entonces, también eso es bueno reconocerlo, y necesitamos ayudar a los chavos a que lo hagan. Pero insisto, primero tenemos que hacerlo nosotros para poder darles a los niños lo que realmente queremos transmitirles. Edgardo. Y bueno, complementando lo que han dicho los compañeros, yo creo que y uno puede tener al pesimismo, ¿no? Porque pues ahora con lo que pasó en Querétaro, mentado fútbol, toda esta guerra en Ucrania, uno podría pensar, bueno, pues entonces no aprendimos nada. Entonces, algo que yo creo que aparte de todo esto que evidenció, la pandemia fue la cuestión de la indiferencia. Creo que para mí el mal del siglo XXI, el mal que estamos viviendo como mundo, no como país, sino como especie, como sociedad, como raza humana, es la indiferencia. No me acuerdo a qué antropóloga le habían preguntado que cuál había sido o cuál consideraba el primer acto, pues, humano, de sociedad, de comunidad, y muchos pensaban, no, pues la escritura, el conocimiento, y ella decía, no, el primer acto de comunidad del ser humano fue de unos restos que encontraron de una persona, con la particularidad que la pierna era de un hueso que estaba fracturado, pero obviamente se nota que pues se soldó. Entonces decía, ¿y qué implica eso? Implica que alguien cuidó a esa persona que en su momento tuvo rota la pierna. Entonces ahí fue donde empezó pues la humanidad como sociedad, como comunidad. Entonces el mal que vivimos todos, perdón, la indiferencia de nosotros con nosotros mismos y con los demás. Digo, yo me acuerdo de mis muchachos, algunos tengo en redes sociales, y yo los veía en las fiestas, y yo reflexionaba, digo, ir a las fiestas no es malo, echarse ahí una guarapeta, pues no es malo, todo lo hicimos, ¿no? O sea, tuvimos que pasar por eso. El problema es el contexto, o sea, si tú cuidabas tu salida, si tú cuidabas tu persona, podías cuidar a otros. Y a lo mejor decidiste no hacerlo por diversión, por placer, lo que sea. ¿Es válido? Bueno, fue decisión de esa persona, pero no toma en cuenta que está cuidando a otros y a sí mismos. Entonces, ¿a dónde va esta reflexión? Que el papel tanto del docente como de la escuela, como la institución como tal, de los padres de familia, es volver a la esencia de ser humano. ¿Sí?
Por ejemplo, a mí me encanta porque en las áreas, ¿no? Famosas, ¿no? No, los de físico le tiran a humanidades, y humanidades a físico, qué facilidades. Y digo, bueno, muchachos, la filosofía es la madre de todas las ciencias, no inventen. Ahora, la cuestión es que sí, tenemos que tener psicólogos, tenemos que tener ingenieros, buenos profesionistas, pero ante todo necesitamos profesionistas buenos, personas éticas, personas que sean conscientes que su entorno tiene una necesidad y que como miembros de una comunidad deben de responder a esa necesidad. Entonces, ese es el, bueno, no extraño, pero sí el demandante de ver que ahora tenemos como docentes como una parte de toda una comunidad que debe de volver a humanizar a la persona. Andrés, primero vamos con Andrés, y luego contigo, Aline, y ya para cerrar. Sí, creo yo que otra cosa que trajo la pandemia también fue a veces, y visto en los muchachos de prepa, de la comodidad, ¿no? La comodidad prendo solamente mi aparato y estoy acostado estando en clase, ¿no? Y después hago los trabajos, ¿sí? Y pongo miles de pretextos, como por aquí ya decía, no, se me fue el internet o alguien pasó y bajó el switch, ¿no? De la luz casi casi. Y eso hizo que ahorita que ya están regresando a las aulas, les cueste trabajo estar presencialmente en un salón de clases, ¿no? Estar 40 minutos sentados escuchando al ponente, al maestro, la clase, qué sé yo, las actividades que se están dejando ahí, y el alumno ya se levanta porque ya no puede estar y estoy en esa frustración, en esa intolerancia de estar ya presente, ¿no? Entonces, eso es ahora lo que nosotros debemos de ir trabajando poco a poco, ¿no? En cómo vamos a ir viendo cómo impartir nuevamente nuestras materias desde una perspectiva en donde no se le haga pesado al alumno, sino más bien que, que sea para ello pues una apertura hacia el conocimiento, ¿verdad? Y otra cosa que también veo es que pues hubo mucho rezago, como ya decían por aquí los maestros, ¿no? Hay alumnos que realmente solamente tenían un dispositivo y había 4 hermanos en la casa, ¿no? Y súmale que el papá estaba haciendo también office homes, creo que se me dice, ¿verdad? Home office, ¿no? Ese es el término. ¿Y cómo le hacían? Pues préstame la computadora y préstame tú. Y había alumnos que mejor sacrificaban a los más pequeños, ¿no? Acabo que te lo enseñe tu hermano prácticamente. Entonces, el rezago fue eso en todas las familias, ¿no? Tanto de los que tenían el poder económico como aquellos que no tenían. Entonces, desde esta perspectiva, pues debemos también de ir viendo. Y por último, un punto que quiero tocar es precisamente que México, no solamente nuestro estado, sino el país, debe de cambiar esos modelos traídos de Europa, ¿no? Estamos eurocentrizados, todo de Europa, ¿no? La religión, el idioma, la educación, por supuesto. Entonces, si queremos hacer realmente, pues, pioneros o queremos, pues, salir del bache en donde estamos, debemos de ver nuestro contexto social, histórico, cultural, para poder entonces formar un plan, un proyecto educativo y caminar hacia el futuro, como decían aquí los maestros, y ver ese futuro, pero realmente en este contexto, ¿verdad? Porque la realidad de México es su propia realidad, no es la realidad de Finlandia, ¿verdad? De Europa, sino más bien es de aquí, y de aquí deben de surgir los ingenieros, los físicos, los químicos, los psicólogos, porque esta es la realidad propia, ¿no? Y hacer precisamente alumnos para nuestro país, ¿no? Y no tener esas famosas fugas de cerebro, ¿verdad? Porque se ha tenido prácticamente a lo largo de toda la historia, desde que existe la SEP, ¿verdad? Fundado por Vasconcelos, como ya decían, hasta el día de hoy. Y necesitamos dar oportunidades, pero la escuela también debe de cambiar su modelo, ¿no? No enseñar nada más teoría, sino más bien enseña a pensar, enseña a criticar, como ya lo decíamos, y principalmente, pues enseña a que tu alumno ame el conocimiento, ¿verdad? Bueno, Aline, tu opina y
cerramos con esto. Claro que sí. Bueno, yo creo que ya lo más importante, ya lo dijeron, tú hablabas de los efectos de las clases en línea en la dinámica presencial, cómo nos afectó. Yo veo cosas positivas veo que los productos, por lo menos digitales, que los alumnos no sabían manejar y que ahora lo manejan, pues han empezado a entregar trabajos mucho mejor presentados en ese tipo de rubro, ¿no? Es algo importante porque lo tuvieron que aprender a hacer. Una cosa importante que decíamos fue que en el momento de la pandemia nos encerró y teníamos que entrar con planes de contingencia y de repente por ahí a las escuelas se les olvidó que había que capacitar a maestros, papás y alumnos a manejar plataformas que no sabían. Una de las cosas más importantes que la pandemia me ayudó a que los alumnos entendieran fue esta parte que decía Edgardo de cuidarnos, ¿no? Nos cooperamos entre todos, muchachos. A ver, tú ya sabes cómo subir una tarea. Literal, había clases de mi materia que dedicaba a enseñarle al alumno cómo ir paso a pasito en el classroom, ¿no? Aquí subes, aquí pones, aquí publicas, aquí haces, ¿no? Y lo mismo con algunos de mis compañeros y viceversa. Oye, a ver, corazón, yo no sé hacer esto, dime cómo lo hiciste. O sea, enseñarles que todos en la situación en la que estemos, tenemos esa parte que aportar. Yo creo que es el momento ideal para voltear y para poder saber qué problemas futuros vienen, pues ya lo mencionaron, ¿no? O sea, hay una guerra inminente que parece que estamos muy lejos, pero que sí se nota el agobio que producen en los muchachos porque vienen de una pandemia y dicen, chin, y con una guerra, ¿cómo me va a afectar, no? ¿Cómo puede repercutir ahora en esta dinámica que tengo? Entonces yo creo que sí es el momento que como sociedad debemos dar un paso adelante. ¿Qué puedo hacer para contribuir? Vivíamos mucho en el ego, ¿no? En el emprendimiento. Es que voy a ser un emprendedor, sí, pero el que emprende no es el que pone un negocio o el que inicia una cuestión nueva. Es alguien que crea algo en beneficio de los demás. Yo creo que esa es la parte importante que debemos enseñarles a los muchachos, ¿no? Sin importar lo que se depare o lo que venga en un futuro, debemos de dotarlos de que tengan que ver una perspectiva donde ellos puedan, dentro de ellos mismos, generar un cambio importante que tenga un impacto en la sociedad y que ese impacto sea un impacto positivo. Eso yo creo que es lo más importante, más allá del conocimiento en materias que les podamos dejar, es bajo la perspectiva del inglés, de la física, de la historia, de la lectura, cómo puedo ayudarte para que tú solo generes esas propuestas de cambio, siempre sin perder de vista que eres un ente social y que entonces tienes que voltear a contribuir a esa sociedad para mejorar, no en vías de enriquecerte, ¿no? Sino de mejorar y ayudar a que todos vayan creciendo al parejo, ¿no? Suena a lo mejor muy utópico, pero la realidad es que si esta pandemia no te enseñó a ser empático con el de al lado, a entender que todos venimos de dinámicas bien complicadas, entonces, pues no sé en qué pandemia estuviste, ¿no? Hablábamos de las diferencias económicas en cada familia. Yo creo que eso, como lo dijo Cris, nos dejó ver las deficiencias como padres, como maestros, como escuela, sociales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto más importante. Muy bien, gente. Me encantó esta última ronda. Creo que se soltaron ahí opiniones muy interesantes, muy que me van a dejar ahorita pensando un ratito, pero también muy bellas, con esa mirada finalmente de la posibilidad del cambio, de la mejoría, y que sí me dejan con un tinte de optimismo y esperanza que me agrada bastante, un mínimo de reflexión, que creo que es para lo que se arman estos espacios, para reflexionar y compartir ideas. Ya aquí nos queda un minuto, así que voy a meterle un poco de nitro, pero muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias por habernos aportado su tiempo e ideas y por haber estado participando. La verdad fue una dinámica que a mí me pareció muy padre y creo que sí fue muy nutritiva. Muchísimas gracias. Voy a aquí darles un aplauso virtual. Y